Mr. President, thank you so much for joining us today at the G0 Summit. Gracias a ustedes por esta invitación y la oportunidad que me dan de poder presentar a este nuevo Ecuador, un Ecuador abierto al mundo, que quiere atraer inversión extranjera, que quiere desarrollar acuerdos de libre comercio con las principales economías del mundo para generar oportunidades de empleo y desarrollo y prosperidad para los ecuatorianos. Well, that's a promising way to start, and I want to talk about your economic plans. I want to talk about your investment plans. I want to talk about the IMF. But before I go there, I want to start with the pandemic. I mean, as you know, the news is only getting more challenging. You became president with an economy that was having some problems and also with a very limited vaccine rollout. You did a lot of work on the vaccines very early, but it's got to be tough, you know, as a small and relatively poor country, trying to deal with this almost third year of a global pandemic. And so I wanted to ask you first, how you're responding to it, how you think the pandemic is affecting your country and the relationship of your country in the world. Bien, el mayor impacto de la pandemia sobre la economía ecuatoriana y la sociedad ecuatoriana, como fue en muchos países del mundo, se presentó en el año 2020. La economía ecuatoriana se redujo en un 6,5%. Esto afectó a todas las actividades de la sociedad y claro, asumimos el gobierno con una cuádruple crisis. Crisis sanitaria, crisis económica. El Ecuador ya venía mal antes de la pandemia. Con la pandemia se complicó aún más la economía. Crisis de seguridad y también, me apena decirlo, pero también una crisis moral expresada en corrupción contra la cual estamos luchando. En cuanto a la crisis sanitaria, cuando recibimos nuestro mandato el 24 de mayo último, habían sido vacunados no más de 1.800.000 ecuatorianos, es decir, algo así como el 10% de la población, con una dosis nada más. Hicimos una promesa y la cumplimos, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, que es el equivalente a vacunar algo más del 55% de la población mayor de 5 años de edad. Lo cumplimos y eso no solamente fue importante en materia de sanidad, en materia social, sino fue como una especie de inyección a la vena de optimismo, fe en los ecuatorianos. Porque llevamos a cabo una gran movilización logística, yo diría al menos la más grande en el siglo XXI, porque participó el gobierno, el sector privado, las cámaras de la producción, las Fuerzas Armadas, la policía, la prensa, los gremios de profesionales. Nadie se sintió excluido. Y logramos, por ejemplo, un récord mundial. El 15 de julio vacunamos al 2,5% de la población ecuatoriana en un solo día, 450.000 personas vacunadas. Superamos los récords de países desarrollados como Estados Unidos, como Japón. Hay otro elemento que yo debo de destacar para lograr el éxito de la vacunación y es el apoyo internacional. Yo no me quejo, yo quiero agradecer el apoyo internacional. La China nos proveyó del 65% de las vacunas requeridas. Y lo quiero hacer así de claro. Guardo una gratitud inmensa en nombre del pueblo ecuatoriano. Los Estados Unidos nos donaron vacunas, una cantidad importante de vacunas, al igual que España, Canadá y algunos otros países. Al día de hoy ya tenemos vacunado a 11.400.000 ecuatorianos, que es más o menos el equivalente del 74% de la población mayor de 5 años de edad, es decir, la población
para lo que nos resta de vacunar y también para la tercera dosis. Ayer, 1 de diciembre, hemos comenzado a vacunar con el refuerzo y tenemos vacunas suficientes para cumplir con la promesa de cuidar de la salud del pueblo ecuatoriano frente a la pandemia. No, it's impressive. I mean, as my own country is struggling mightily with being able to convince its citizens to get vaccinated, I mean, you have been one of the global success stories, and I congratulate you for that. At the same time, of course, as you're dealing with the healthcare situation, you also have to deal with the economic situation and the difficulties of what it means to live in a world that has stop-start challenges with its supply chain, with inflation increasing, and with extremely volatile supply and demand. At the same time as you're dealing with these vaccine rollouts, tell us a little bit about your economic plan, again, in these very challenging times, and your outlook for 2022. Pongamos un marco para definir el concepto de algunas cifras y datos que proporcionaré a lo largo de la entrevista. El Ecuador tiene una población de 17.700.000 habitantes y el Producto Interno Bruto está alrededor de los 100.000 millones de dólares. Recibimos una economía con un déficit de 7.000 millones de dólares, equivalente a 7 puntos del Producto Interno Bruto. En el año 2021, que está por terminar, donde prácticamente hemos gobernado 7 de los 12 meses, hemos logrado reducir el déficit a 4.000 millones de dólares, 4 puntos del PIB, y preveemos en el presupuesto del 2022 reducir ese déficit a no más de 2.4 puntos del PIB, 2.400 millones de dólares. Nuestro programa de gobierno se enfoca, 1, en la sostenibilidad fiscal, 2, en la promoción de la inversión privada. Es fundamental. Hemos llevado a cabo una cumbre de inversionistas en Quito llamada Ecuador Open for Business y hemos presentado un catálogo de proyectos de inversión en sectores como hidrocarburos, minerales, energía, telecomunicaciones, infraestructura, por cerca de 30.000 millones de dólares. Y más allá de la cifra fría de un monto de inversión monetaria, lo que nosotros queremos ver es esa gran oportunidad que esas inversiones generarán en empleo y desarrollo y prosperidad para el pueblo ecuatoriano. Empleo para mujeres, empleo para jóvenes, oportunidad de que la pequeña empresa, la mediana empresa pueda también crecer y desarrollarse. En los primeros 4 meses de gobierno hemos logrado crear 275.000 empleos nuevos. La pandemia durante el año 2020 destruyó 533.000 empleos en un año. Nosotros hemos sido capaces de crear en 4 meses la mitad de los empleos que se perdieron en el 2020. Con todo este programa de gobierno, en cuanto a poner orden en las finanzas públicas, en promover la inversión privada local e internacional, también hemos mejorado aún más las relaciones con los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento. Tenemos en operación un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el que estamos cumpliendo las metas y objetivos que el gobierno se ha planteado. En el mes de diciembre y hasta enero 31 recibiremos desembolsos en créditos a largo plazo, bajas tasas de interés por el equivalente de 2,3% del Producto Interno Bruto, lo cual es una cantidad muy importante. Acaba de entrar en vigencia una ley que envié al Congreso Nacional el 28 de octubre y acaba de ser publicada en el registro oficial.
y ya es ley, una ley que apunta a la sostenibilidad fiscal, pero que también busca promover inversión en sectores estratégicos como telecomunicaciones, hidrocarburos, y que también desmantela una serie de impuestos que molestaban mucho a los ciudadanos y generaban muy poco al fisco. Así que hemos dado un salto cualitativo importante, lo cual nos permite afianzar y consolidar la relación con el mundo financiero internacional. Now, in both of your comments so far, you've also brought in the international community. You talked about the support from China, from the US for Canada on vaccines. You've talked about the role of the IMF in terms of your economy. I mean, as you know, these are two international processes that are quite, let's say, mixed in the response among your colleagues across South America. And I'm wondering, I mean, to what extent you think that there is international leadership in responding to the challenges of a country like Ecuador, both in terms of vaccines and the pandemic and in terms of your economy? I mean, is the international community providing leadership? Is it constructive on balance? Where would you like to see changes and where are you happy? Mire, yo soy una persona que debió trabajar desde los 15 años de edad y tuve que enfrentar adversidad durante gran parte de mi vida. No tengo ningún título universitario. Yo aprendí haciendo. Esta es mi realidad. Y esta experiencia de vida me dice que uno tiene dos caminos. El uno, buscar culpables de su realidad, y el otro camino, convocar apoyos, respaldos para poder avanzar y prosperar. Hoy esa lección de vida yo lo traslado al ejercicio de gobierno durante 6 meses y la relación con el mundo internacional. Yo creo que puedo hablar de una experiencia muy positiva, tanto en la relación con países como la China, Estados Unidos, España, Canadá, y el apoyo que hemos recibido para nuestro proceso de vacunación. Y también puedo hablar de una experiencia positiva de nuestra relación con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID y con la CAF. ¿Qué tiene que hacer uno? Plantear con absoluta racionalidad los objetivos que quiere lograr en la vida, los objetivos que queremos lograr para el Ecuador. Pero también debemos hacer nuestras propias tareas, porque no podemos aspirar que el mundo haga por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Por ejemplo, en el plan de vacunación demostramos nuestra capacidad de organización, la capacidad logística, demostrando que la provisión de vacunas no iban a caer en saco roto. Porque yo entendía, me parecía un poco duro al inicio, lo entendía luego, y trabajamos en equipo cuando sentía que algunos países no estaban tan dispuestos a apoyarnos porque no tenían certeza de que demos una buena utilidad a esas vacunas, que no era cuestión política de recibir apoyos y no tener capacidad logística y por lo tanto que se venzan las vacunas. Yo creo que sí, también eso se puede trasladar en lo económico. Cuando uno dice, oiga, acabo de lograr, como hemos logrado, poner en vigencia una ley de sostenibilidad fiscal, donde los ecuatorianos más adinerados son los que tienen que aportar más. Y hemos tocado el bolsillo del 3,6% de la población ecuatoriana, dejando absolutamente tranquilos al 97% o 96,7%, a los que más bien vamos a dedicar recursos con programas sociales como la erradicación de la desnutrición crónica infantil o llevando a cabo campañas que permitan luchar contra la violencia, contra la mujer, contra los niños, contra los adolescentes. Y también invirtiendo recursos para mejorar la seguridad ciudadana en el Ecuador y poder enfrentar amenazas transnacionales como los delitos de narcotráfico, trata de personas y otros.
Entonces, yo creo que uno tiene que convocar los apoyos, en este caso internacionales, pero también hacer los esfuerzos locales que le den credibilidad a todos los planteamientos que realizamos al mundo. Vea usted, en materia climática, asistí a la cumbre COP26 de Glasgow y modestia aparte puedo decir que el Ecuador hizo una de las propuestas más concretas al decir que ampliaremos la reserva marina de Galápagos de 138.000 kilómetros cuadrados a 200.000 kilómetros cuadrados, como un aporte de este pequeño país a la lucha contra el cambio climático. No, specifics are what we need. I mean, so many of the plans, 2050 the United States, 2060 China, 2070 India, with very little understanding of how you're going to get there. I always appreciate, even if it's small, when there's someone who's going to tell me, here's exactly what I'm going to do. And I certainly think that puts you in better stead internationally. But before we talk about climate change, you know, on many of your economic plans that you mentioned, I mean, I noticed that you're a popular president, but of course you have very little influence in your own legislature. A minority, a small minority of coalition parties that are with you, and you're passing most things through executive order. I know this doesn't work in my country, right? Because every time there's a new president, they just undo what the previous president did. How do you govern a country that way, especially a small and poorer country? Pongamos en contexto. La ley entró por el Ministerio de la Ley. ¿Y qué quiere decir esto? El artículo 140 de la Constitución dice, el presidente tiene la facultad de enviar una ley de carácter económico urgente a la Asamblea. Y la Asamblea tiene un plazo de 30 días para modificarla o negarla. En este caso, no hubo votos para modificar el proyecto de ley, no hubo votos para negarla y por lo tanto entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero es una ley. Otro gobierno que venga posterior al mío y tenga la idea de cambiar esa ley tendrá que pasar por un proceso de reforma establecido en la Constitución. No es que llegue un presidente y por decreto ejecutivo deroga la ley actual. No. Esta ley ha entrado en vigencia de acuerdo con la Constitución y es una ley como cualquier otra ley que haya sido aprobada por mayoría de votos en la Asamblea Nacional. En este caso, no hubo los votos para modificarla, no hubo los votos para negarla, automáticamente pasa en vigencia por el Ministerio de la Ley. Hemos cumplido todos los procedimientos constitucionales y es una ley en firme. Y mire usted, esto que usted llama, y ciertamente que es así, una minoría de 30 votos en asamblea versus un total de 137, pues yo creo que aún tiene más mérito haber logrado la aprobación o la entrada en vigencia de una ley como la que actualmente está en vigencia. One thing we've seen a lot in the news is the role of indigenous peoples in Ecuador, and particularly some of the opposition that we've seen for plans of yours in the extractive sector. Investment friendly, business friendly, but a lot of opposition. And I'm wondering how you plan to address that, how challenging it is for you, and where you see the path forward. La manera de abordarlo es con las puertas abiertas, al diálogo con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Y en particular con el sector indígena hemos mantenido diálogos permanentes y constantes. Ahora tenemos que poner digamos, en un contexto de coherencia los planteamientos. Por un lado se nos plantea subsidio a los combustibles fósiles y por otro lado se nos plantea el cuidado del medio ambiente y la oposición a proyectos de extracción de petróleo, proyectos mineros. Entonces, en el mundo actual, la línea de coherencia, como lo plantearon muchos de los líderes en la COP26,
es eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y tomar todas las precauciones para una minería sustentable, una minería responsable o explotación petrolera igualmente sustentable y responsable. Entonces yo creo que en los procesos de diálogo vamos encontrando más puntos de coincidencia que diferencias. Por ejemplo, educación intercultural bilingüe. ¿Cómo nos vamos a oponer? Nos parece muy bien, el gobierno está de acuerdo. Educación en quichua y educación en castellano. Por ejemplo, el respeto a costumbres ancestrales en materia de salud. Yo veo que en países desarrollados como la gran novedad se plantea el parto vertical. Y esta es una práctica de los pueblos y nacionalidades indígenas milenaria en América y en el Ecuador en particular. Se plantea, por ejemplo, la reapertura de escuelas rurales unidocentes. Y yo digo, sí, dígame usted dónde quiere que las ponga. ¿Qué siente su comunidad? Luego, el desarrollo de proyectos mineros, siempre y cuando existe una consulta previa y que las empresas promotoras de proyectos puedan dialogar con la comunidad, entender las necesidades de la comunidad y colaborar con el desarrollo de esas comunidades. Así que yo creo que hay más coincidencias que diferencias. El único punto probablemente de no acuerdo es el planteamiento de subsidiar combustibles fósiles. Y creo que el Ecuador, que ya subsidia una parte, haría muy mal retroceder en los avances que hemos logrado y debemos mantener la coherencia frente a un mundo que quiere un mejor planeta, un mejor ambiente y una lucha contra el cambio climático. Y eso solo se logra con una transición energética de combustibles fósiles a energías limpias y eléctricas, ¿no? So you support, I mean, this was a challenge, of course, in the final report from the COP26, in whether or not they would all be willing to agree that we need to fully transition away from fossil fuels towards renewable energy on the planet. You accept that we need to make that transition. Totalmente de acuerdo. Mire usted lo que estamos haciendo acá en este proyecto de ley que acaba de entrar en vigencia. Un auto eléctrico en el Ecuador hoy vale lo mismo que puede costar o valer en Alemania, más el transporte y el margen de utilidad de la empresa que los comercializa, pero no hay impuestos. No hay impuestos a los vehículos eléctricos. Y es una manera de incentivar esta transición energética. Y pues hoy justo he mantenido una reunión con el ministro de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, encargándole a él liderar todo el proceso de transición energética en transporte público, en transporte privado y también en industrias que utilizan motores estacionarios como la industria camaronera. Así que nos estamos tomando muy en serio estas tareas y creo yo que como un país pequeño no tenemos por qué quedarnos rezagados, sino apostarle a la incorporación a una economía global que respete estos principios de lucha contra el cambio climático y la conservación del ambiente, de un buen ambiente. When you look around the world, I mean, you attended COP26, 50,000 people there, leaders from all over the world. Who impressed you the most? Because, I mean, you're learning from all of these other countries what they're doing, what works, what doesn't work. You had a lot of meetings while you were there. Who impressed you the most? You said, I need to learn more of this person, this country. Yo creo que tengo que aprender más de muchos líderes del mundo. Apenas tengo 6 meses de presidente del Ecuador, un país pequeño, un país de renta media, y por lo tanto tengo mucho que aprender de muchos líderes globales. No quisiera dar el nombre específico de alguien corriéndome el riesgo de excluir a otro,
porque la verdad que a su pregunta me gustaría decirle, me quedo con todos. De todos se puede aprender algo. Well, you're not going to say Saudi Arabia in all likelihood. Look, I mean, I'm just saying, I'm wondering, you don't have to give me a person for their country. I want a project or two. Some of the things that came out of COP26, and you said, I need to bring that to Ecuador. Yo creo que la propuesta del presidente Biden es una propuesta muy interesante. La preocupación de él por la economía post-pandemia, la necesidad de impulsar una economía sobre la base de inversión en infraestructura para generar empleo, para modernizar las economías y para poder adaptarlas a los tiempos modernos. Yo creo que también ahí hay un aporte importante de los líderes de la Unión Europea en materia de la economía digital, la necesidad de la tecnología. Yo creo que Israel tiene mucho que contarnos en materia de emprendimiento, en el desarrollo de startups y algunas otras propuestas más. Y puedo quedarme mencionándole a algunos otros líderes como el compromiso del príncipe Alberto de Mónaco con la conservación del medio ambiente y su interés por liderar ese tipo de iniciativas. Así que le puedo decir que me quedé muy bien impresionado de todos los líderes globales a quienes escuché, con quienes hablé, pero ya que usted me combina a mencionar nombres, bueno, comienzo por una magnífica reunión con el presidente Biden, una reunión multilateral, no bilateral, que mantuvimos con él sobre su propuesta del B3W, que es una propuesta aplicable también en el Ecuador, con unas diferencias. Lo que es inversión en infraestructura en Estados Unidos puede significar una ampliación de una autopista, una nueva autopista, un nuevo aeropuerto. En el caso de Ecuador, infraestructura es invertir en agua potable, invertir en alcantarillado, invertir en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, invertir en la infraestructura de escuelas y colegios que se vio afectado por la pandemia, invertir en una reforma integral del sistema de salud para dar una salud de mejor calidad con buena provisión de medicinas. Es decir, infraestructura en un país desarrollado la entendemos de una manera. En un país de renta media como Ecuador la tenemos que ver de otra manera porque hay necesidades acá que son más urgentes que un aeropuerto, agua potable en una comunidad rural. Look, and you picked with Biden, you picked the one thing he's doing that got the most bipartisan support of any of his legislation, right? Was it 19 senators, 13 Republican House members came across the aisle to support more investment in infrastructure. And clearly, for a country like Ecuador, the social capital and the social fabric is so critical when you talk about building infrastructure. Mr. President, you've been very generous with your time. Before we close, I want to ask you about an issue that's a little closer to home, which is all of the social instability that we see across Latin America today. I mean, so much more dissatisfaction. The pandemic is making it worse. We see so many countries that are moving in a very different direction right now towards the hard left. Yours has moved in a different direction in the last year with your election. I'm wondering if you can tell me a little bit about where you see that social instability coming from. Bueno, esa inestabilidad social en muchos aspectos se justifica por factores de inequidad o desigualdad, lo que plantea un gran desafío para los demócratas, como yo, para los que pretenden gobernar bajo principios republicanos, bajo el respeto a los derechos humanos, a la libertad, libertad de expresión, libertad de optar. Es un desafío mayor, es un desafío importante donde no debemos caer en la tentación de los populismos aquellos que ofrecen arreglar en 24 horas problemas que requieren probablemente algunos periodos muy largos de tiempo para poder resolverlos, como la falta de empleo. Mire usted, en el Ecuador, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal. 7 no lo tienen, el 70% no lo tiene.
Y ahí hay un gran desafío para mi gobierno. Impulsar una economía que promueva la inversión privada, local, internacional, para generar empleo, para generar oportunidades. En un ambiente de democracia, en un ambiente de republicanismo, sin caer en tentaciones de caudillismo totalitario, de populismos totalitarios. Y yo me alegro que el pueblo ecuatoriano el 11 de abril de este año escogió su camino, decidió transitar por este camino de institucionalidad democrática, dejando atrás 15 años de populismos. Thank you so much, Mr. President. Again, I appreciate you really joining today at the G0 Summit, and I look forward to seeing you again in the future. Muchas gracias, muy amable, siempre a sus órdenes, y gracias por esta oportunidad que me da de hablarle al mundo a nombre del pueblo ecuatoriano. Thanks, sir. Muchas gracias.